Por estos días estaba hablando con una amiga y contándole acerca de cómo fue esto de yo empezar a ser conferencista. Y fue un ejercicio muy interesante porque pues obviamente hace más de 15 años pues hay muchos puntos que a mí se me han olvidado. Sin embargo, me encantaría compartirlos acá, uno, pues para recordarlos, y dos, para dejarte saber que esto no es un camino lineal, sino que son muchos aprendizajes. Entonces estamos hablando del año 2010, cuando por primera vez yo veo a una de las mujeres que más he admirado en mi vida, todavía el día de hoy la admiro, ella se llama Michelle Villalobos, y yo la veo en un evento de la Cámara de Comercio de Miami Beach. Y a mí algo que ella hacía, no sé qué es, como que en estos momentos no recuerdo, pero yo digo, wow, me gusta la energía de esta mujer, me gusta cómo habla, cómo se siente, la claridad que tiene. Y yo me empiezo a ser como fan de ella. Y yo iba a todos los eventos, ella organizaba muchos eventos en ese momento, ella hacía entrenamientos en la Cámara de Comercio, entonces yo siempre estaba pues en primera fila y había algo de ella que yo no sabía cómo describirlo, pero yo decía, wow, yo alguna vez quiero ser así. En una de esas, ella menciona el nombre de una compañía que se llama Landmark y ella dice, bueno, yo no sé qué fue lo que dijo, pero a mí me generó curiosidad, entonces yo me meto a internet y veo, bueno, esto es como un curso de desarrollo personal, no entendí muy bien. Pero en el transcurso del tiempo como que yo empecé a conocer a muchas personas hablando de ese tema y resulta que yo digo, bueno, pues yo, si eso es lo que ella hace, que yo la admiro, yo me voy a meter. Conclusión, me metí a hacer una gran cantidad de cursos en esa compañía, que en ese momento se llamaba Landmark Worldwide, ya después cambió su nombre, pero pues todavía sigue siendo Landmark. Y resulta que tenía muchos programas, pero había uno que se llamaba el programa de líderes de introducción. Yo no lo conocía en ese momento, pero algo que pasó fue que, bueno, yo empecé a estar como súper involucrada en ese campo y resultó en este tal programa que se llama Líderes de Introducción. Entonces es un programa súper interesante que ya con el tiempo, como que en un principio yo no lo entendía bien, pero ya después como que empecé a entender. Y en esencia era un programa que te entrenaba a ser una persona, un conferencista que tenía un cierto nivel de efectividad. O sea, no era solamente alguien que se paraba enfrente a hablar a un número de personas, sino que tenía ciertas métricas para evaluar qué tan efectivo eras cuando estabas hablando enfrente a las personas. Entonces era un programa súper intenso. En ese momento creo que duraba 7, 8 meses. Donde teníamos sesiones de entrenamiento, o sea, 3 veces por semana, teníamos, bueno, muchas cosas. Pero en ese momento, algo que yo aprendí, que yo diría que hasta el día de hoy me ha acompañado, yo he hecho muchísimos más cursos para hablar en público, por supuesto, en todos estos años. Pero para mí fue uno de los más poderosos porque había un sistema de métricas, de medidas. Entonces tenías que hablar frente a cierta cantidad de personas. Había algo, por ejemplo, que ellos tenían y es que cuando tú hablabas enfrente a un público, en este caso cuando yo hablaba enfrente a un público, yo tenía que hablar de cosas de mi vida que realmente estuvieran pasando, ¿sí? Como momentos difíciles que estaba pasando, o sea, cómo yo había transformado primero mi vida para poder pararme enfrente a esas personas. Y era tan riguroso que si yo no tenía como cosas avanzando en mi vida, o bueno, la persona en ese momento que iba a hacer esa presentación, no la dejaban. Y tenías unas métricas y se medía después de cada presentación, ¿sí? Después de cada conferencia, de cada charla, habían muchos diferentes parámetros que te medían, ¿sí? Desde el número de personas, la participación, acciones que ellos tomaban después. Entonces, wow, yo creo que hasta el día de hoy no estaba en ningún otro programa de esos. Y sobre todo, ese parámetro de no me puedo parar enfrente a un grupo de personas hablando o aparentando tener la vida perfecta o aparentando que todo funcionaba, primero, si no lo hablo, y dos, si no hago nada al respecto. Es decir, si yo, por ejemplo, tenía algún tipo de confrontación con el dinero o deudas o cosas que realmente no me permitieran ser como una persona
como un líder auténtico, sí, que en ese caso también, porque es un programa de liderazgo, entonces pues simplemente no estabas calificado para hacerlo. Entonces era un programa súper intenso, a mí me encantó. En un principio yo me creía que yo era súper elocuente, que yo era súper buena, pero ya cuando empiezas a ver los números es como no, nada que ver. Nada que ver, y cada número, cada una de esas estadísticas pues decías diferentes cosas acerca de tu habilidad de comunicarte con las personas, tu habilidad de generar una acción en los otros. Sí, había una retroalimentación, de acuerdo a esa retroalimentación que esas personas estaban ahí, habían otras cosas para entrenar. Entonces, o sea, ese programa fue súper intenso, pero al mismo tiempo fue uno de los más reveladores que me permitió entender desde un lugar súper de experiencia que hablar en público no solamente pararse aquí a decir, oiga, sí, yo hago, yo soy, sino es poner tu vida al servicio de los otros, ¿sí? Que era como una de las filosofías que a mí me gustaba mucho. Me gustó tanto que después de eso ya yo hice una segunda ronda, por decir así, donde yo empezaba a entrenar personas para tener ese tipo de comunicación efectiva. Ese lo hice en Estados Unidos. Fue fabuloso porque era un programa que era en todos los Estados Unidos, entonces teníamos que viajar durante esos 8 meses a 4 ciudades diferentes, nuevamente todos los números y las estadísticas y las métricas, y bueno, una de las cosas que ocurrió después de eso es que yo dije, wow, esta cosa es maravillosa, yo quiero seguir profundizando, y en ese momento cuando me regreso a Colombia, entonces, para los que han estado en Landmark, que me imagino que algunos que están aquí viendo este video van a entender mi lenguaje, yo me hice líder de clase del programa de líderes de introducción, que eso es otro nivel. ¿Por qué? Nuevamente, sí, entonces ya no era yo directamente hablar en frente a otros, si bien lo hacía, porque mis estadísticas también medían eso, sino que entrenaba a personas para que ellos entrenaran a otros a hablar en público, a ser efectivos en su liderazgo, en sus vidas. Es decir, alguien que no, y había diferentes, digamos, como metas que cada uno se ponía tanto dentro del programa como en su vida. Entonces, al final, como que eso también se medía. Oye, si yo quiero, qué sé yo, duplicar mis ingresos, si yo quiero irme a vivir a otro país, si yo quiero esto, eso en el programa también se veía. Entonces, cuando regreso a Colombia, yo, bueno, después de un tiempo, ya como para cortar la historia, yo me hago líder de clase, que eso es una cosa, también otro nivel de intensidad, porque nuevamente, o sea, ya lo primero y lo más importante es que tú no te puedes parar enfrente a un grupo de personas si tú no has logrado eso en tu vida que quieres que los otros hagan. Y a otra cosa que era súper importante, que creo que hasta el día de hoy yo lo hago, obviamente no con esa rigurosidad o con esos mismos parámetros, es que para tú poder estar para otros, tú requerías como vaciar tu mente, vaciar tus preocupaciones. Entonces, 2 días antes, 24 a 48 horas de esa presentación, tú tenías, o sea, una guía de ciertos puntos que tenías que ver, que eran importantes para ti ver, esto está presente en mi vida, yo tengo cosas que he dejado de hacer, le prometí a alguien que iba a hacer algo y no lo hice, o hice algo de mala gana, o no he pagado deudas. O sea, era una lista de verificación. Nuevamente, verificar si lo que yo iba a hablar era algo que era relevante en mi vida, si era real, si todavía me estaba impactando, o yo estaba hablando así como de una gloria pasada. Y nuevamente, si tú no tenías eso, no podías preparar. Pero entonces, bueno, cuando lo hacías, pues era súper valioso. Y 1 hora antes también tenías una llamada con uno de los líderes donde como que podías poner de lado todas las preocupaciones que tenías en ese momento. Entonces, hoy no sé, se me pinchó el auto, me pasó esto en el trabajo, con mi familia. Es como, ok, hablarlo con esa persona en ese momento, con ese líder, como para poderlo poner de lado y poder estar 100% presente y al servicio de esas personas que estaban acá. Entonces, con orgullo, muchas personas no entenderán eso, por los que los que estuvieron en Landmark, sí, yo lideré 6 programas seguidos como líder de clase. Eso eran muchas horas, muchas horas de llamadas, de entrenamiento, de reuniones, de presentaciones, y lo hice durante casi 7 años.
en ese momento, no sé ahora porque ya no estoy, digamos, involucrada a ese nivel como lo estuve. Yo era una de las líderes o fui una de las más efectivas. De hecho, alcancé a hacer un programa en portugués. Me he hecho nada, cero. Y en ese momento me invitaron a liderar a coliderar uno de los programas en portugués. Yo empecé con traductor simultáneo y al final ya yo me lancé a mi portugués, mi portuñol, de niña de 6 años. Pero ese programa también fue súper efectivo y fue una oportunidad muy bonita, uno, para descubrir de lo que yo soy capaz, obviamente conmigo, pero también porque son diferentes niveles de liderazgo. Si una cosa es lo que yo soy capaz de hacer, lo otro es yo cómo entreno a otra persona a que haga algo y el otro es yo cómo entreno a otra persona para que entrene a otra persona. Entonces ha sido una de las experiencias más poderosas de mi vida, más poderosas. Y si bien he hecho muchas de hablar en público, aquí en Colombia, fuera de Colombia, obviamente que en la medida en que se va subiendo como el nivel de maestría en lo que hablas, pues, o sea, hay otras técnicas y otras herramientas para aprender. Pero hasta el momento no ha habido ningún otro programa que se ha enfocado en entrenarme a primero quitar mi ego y quitar como mi necesidad de lucir bien y de aparentar estar bien para estar al servicio de los otros. Entonces, bueno, te quería compartir eso porque ha sido uno de los momentos más importantes de mi vida, en mi proceso de crecimiento, desarrollo. En ese espacio también conocí gente maravillosa, personas increíbles también me aportaron, me contribuyeron en ese gran camino, aprendí de muchísimos más y siento que ahorita pues viene un siguiente nivel. Todavía no sé cuál es porque luego les contaré acerca de mi tema de vida este año, que es completamente diferente. No se trata de lograr, no se trata de seguir estadísticas, cifras, números. Es algo muchísimo más profundo y muchísimo más confrontante inclusive para mí compartirlo. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque es importante que recuerdes que todas las cosas que pasan en tu vida te entrenan para la persona que eres el día de hoy. Y no hay un solo camino, hay muchos caminos. Y en este camino de liderazgo consciente, lo que yo me llevé de ese entrenamiento y lo que yo te invito el día de hoy que consideres es que para que tú logres impactar vidas, lo importante es que compartas tu humanidad, que pongas de lado esa necesidad de, porque todos la tenemos, de sentirme bien, que me aplaudan, que me quieran, sí está válido, pero es reconocer que nuestra vida como líderes está al servicio de los otros y como nuestra historia y como las cosas con las que lidiamos, que de pronto en un momento pueden ser difíciles, pueden ser confrontantes, van a ser la materia prima con la cual tú vas a impactar a otras personas. Y bueno, luego te contaré muchas más cosas acerca de este camino que espero que tú también lo estés recorriendo desde tu propio lugar. Chao.